El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Rodolfo Cardoso Méndez, estudiante de la maestría en estudios culturales. Y bueno, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues estoy la verdad muy feliz de participar pues en este proyecto, un poquito nervioso, pero pues en general muy bien y pues saludo a toda tu audiencia. No, pues muchas gracias, Rodolfo, por una por haber aceptado la invitación. Yo me imagino que ahorita pues con estos tiempos de entregas finales ha de ser un poco caótico, pero pues, no, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo. A quienes nos escuchan, pues hoy vamos a platicar sobre el tema de investigación que está haciendo Rodolfo dentro de la maestría, que es los procesos de singularización de los practicantes del drag en Ciudad Juárez a partir del Drag Race Phenomenon. Y creo que va a ser un tema que va a dar como mucho para platicar, mucho conversar y que creo que nos va a dejar varios temas como al aire que por el tiempo no vamos a alcanzar a abordar. Pero pues, pues para conocernos un poco, ¿no? También, pues digo, si nos podrías platicar un poco de ti, digo, qué estudias en la universidad, cómo fue que decidiste hacer una maestría, pues hacerla en el colegio en estudios culturales. Ahora sí que lo que nos quieras compartir de ti. Y bueno, muchas gracias. Pues primero que nada, mi licenciatura la hice en Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y en general, pues siempre me han interesado mucho todos los temas que tienen que ver con las humanidades. Y bueno, con este trasfondo, pues más de la literatura, de cualquier forma siempre tuve como más esta inquietud por la investigación social. Y cuando me di cuenta pues de la existencia de este programa de la maestría en estudios culturales, lo vi como una gran oportunidad porque precisamente los estudios culturales creo que facilitan mucho este campo interdisciplinario en el que podemos investigar sobre la realidad social, o bueno, en este caso cultural, pero utilizando pues o valiéndonos de las distintas disciplinas desde donde podemos partir todos nosotros. Y en general pues eso fue lo que más me interesó, como la capacidad de investigar un fenómeno cultural, digamos, en su complejidad, en tanto algo que surge pues de la subjetividad humana, pero también relacionándolo pues con fenómenos sociales mucho más grandes. Listo. Y pues digo, ahora sí que ir entrando en, en materia, Rodolfo, pues digo, creo que todos tenemos como que una idea, ¿no? Un poco ya quizás muy visual de lo que es el drag, o sea, o al menos aquí pues de mis contactos en Facebook, hacen eventos, participan, pues es como que es la escena. Pero, pues como para quienes no estén tan familiarizados con o sea, con el término o todo lo que abarca, pues si nos podrías partir un poco de ahí, o sea, de qué es el drag o cómo lo abordas dentro de pues, tu investigación. Sí, claro, de hecho, y creo que pues es importante porque como tú lo señalas, es algo que se ha popularizado mucho en los últimos años y lo podemos ver mucho en redes sociales. En primer lugar, bueno, para la mayoría de las personas, creo que debe quedar como claro que el drag es más bien una práctica y no una forma identitaria. Es decir, nos habla más de algo que alguien hace independientemente de cómo se identifique, que puede ser hombre, mujer, gay, lesbiana, persona trans, etcétera. Entonces, el drag es una práctica. Y digamos, de manera más tradicional, podríamos decir que es una forma de travestismo que surge en los contextos, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, y que se distingue por la exageración de los rasgos de género, por ejemplo, femeninos, para el caso de las drag queens, es decir, el maquillaje, la peluca, los tacones van a buscar sobre todo exagerar lo que nosotros entendemos por género femenino o bien también los rasgos masculinos para el caso de los drag kings, que también son estos como cuerpos que digamos de mujer que este,
hacen drag hacia pues el lado masculino. Y bueno, igual pensándolo ya más en nuestro contexto, pues en los últimos años se ha extendido mucho por América Latina y también podríamos señalar que el drag implica como esta creación de una personalidad que permite sobre todo un despliegue creativo y sobre todo también como una gran capacidad de expresión que a lo mejor no podrían hacer las personas que lo practican si no hicieran el drag. Es decir, muchas personas encuentran en el drag una manera de expresar lo que sienten o su propia subjetividad en entornos sociales que a lo mejor no podrían si no tuvieran, digamos, todos estos elementos que le permiten crear como este nuevo personaje. Y pues eso sería como a grandes rasgos. Y Rodolfo, digo, me surge pues, esta duda, ¿no? O sea, desde que me compartiste el título de tu investigación, el resumen, digo, fue pues esta cosa de pensarlo un poco, porque pues vaya, acabas de comentar esto, ¿no? Que es pues, una práctica. Digo, y pues yo desde mi perspectiva, al no practicarlo, pues quizás cometía este error de pues mis contactos en Facebook, amigos, amigas, amigues o sea, que lo practican, y veía estas producciones, ¿no? Pues en varios servicios de streaming, ¿no? Unos más populares que otros. Y era como de, bueno, es todo dentro de una misma esfera. Pero pues dentro de lo que me compartiste, ¿no? Mencionan esto de procesos de singularización. Y se me hizo bastante curioso. Y pues creo que aquí la pregunta a lo mejor un poco, pues, o sea, obligada y que creo que también dejaría un poco más claro esto es o sea, ¿a qué te refieres o a qué se refiere esto de procesos de singularización? Es pues hablamos de gente que se quiere desvincular de estos pues servicios de streaming, de esta toda producción tan mediática, porque pues ahorita lo acabas de comentar, no es una personalidad, o sea, va como una práctica más compleja, y si sí lo pensé por ahí, o sea, ¿cuáles son estos procesos o qué es lo que lleva esto, Rodolfo? Sí, correcto. De hecho, bueno, estos procesos de singularización han sido como una ayuda teórica que me ha ayudado mucho a entender el fenómeno de manera más compleja. Digamos que muchas veces en los estudios culturales, cuando estudiamos un fenómeno cultural que tiene una relación mm, muy estrecha con medios de comunicación, a lo mejor lo que solemos pensar es que se trata de algunas prácticas que simplemente reproducen lo que desde, digamos, el imperialismo de estas industrias culturales se les propone y entonces vemos como si lo que se practica culturalmente pues solamente es como una repetición de lo que quiere a lo mejor, digamos, lo que quiere Estados Unidos en términos de consumo mediático y etcétera. Entonces, hablar de procesos de singularización lo retomo sobre todo desde el trabajo de Félix Guattari y Sueli Rolnik, quienes parten como desde una visión de, bueno, manejan el concepto de una subjetividad capitalística para decir en cómo, bueno, nuestra manera de darle sentido al mundo pues se encuentra mediada por el capitalismo de nuestros días en donde, bueno, también podríamos decir que nuestra subjetividad en ese sentido también está, por decirlo de una manera a lo mejor amarillista, estaría como contaminado por toda una ideología también patriarcal, colonial, etcétera, y que reproducimos a través de la cultura. Y entonces los procesos de singularización van a ser aquellos que nos permiten desviarnos de esta subjetividad dominante y crear otras formas de dar sentido pues a nosotros mismos o a nuestra comunidad o al mundo. Entonces, de cierta manera, a lo que me refiero con procesos de singularización es a encontrar otras formas de vivir o de encontrar, sí, otros caminos fuera de, digamos, lo que se nos impone culturalmente desde el capitalismo. Entonces, en este sentido, pensar a lo mejor en el drag como algo que simplemente está repitiendo esquemas mediatizados, pues es muy reduccionista porque en realidad el drag sobre todo maneja o identifico que desarrolla ciertos valores, por ejemplo, creativos
e incluso pues lo más evidente que es también el rechazo de las normas de género, que entonces llevan como en esta constante creación y recreación que produce el drag, lleva a justamente estos procesos de singularización, estos procesos de encontrar otras formas de entender el género, de entender su relación con su cuerpo, de entender lo que implica a lo mejor el éxito. Y es en este sentido donde, pues creo que el drag podemos verlo a lo mejor no como un elemento decididamente político, es decir, no es un activismo que tenga una meta clara, pero que sí puede llegar a generar transformaciones en el nivel cultural, pues a partir como de esta especie de revolución subjetiva. Y es por esto que utilizo este concepto como para poder dar sentido a lo que realiza el drag sin necesariamente estar proponiendo salirse de estos esquemas mediatizados, pero que sí en las vidas de las personas, pues sí representan ciertas transformaciones. Y Rodolfo, pues la otra parte, ¿no? Que llama la atención, digo, y más para uno que no ha estado ahí, pues es esto, ¿no? Que tu investigación la ubicas, al menos geográficamente, en Ciudad Juárez, ¿no? Y pues es eso, o sea, digo, ¿por qué Ciudad Juárez? Y más allá, o sea, ¿cómo es pues creo que el término sería la escena drag en Ciudad Juárez, a menos de que hubiera otra, pero pues digo, que no, o sea, ¿cómo es Ciudad Juárez en este sentido? Sí, bueno, en primer lugar, la verdad, pues mi investigación se basa en Juárez, pues porque es el contexto que tengo pues más cercano y es a donde pues con el que me he podido relacionar mejor porque pues bueno, he crecido siempre en Ciudad Juárez y porque pues hay un fenómeno en drag en Ciudad Juárez que a lo mejor puede ser muy semejante al que se desarrolla también en otras partes de la República. Aquí creo que lo importante es ver o lo que he podido ver en mi investigación es que, por ejemplo, si tenemos estos referentes mediáticos, este, que son muy importantes, pero al mismo tiempo vemos que el drag se desarrolla de una manera local, vamos entonces a empezar a hablar como de un fenómeno localizado, es decir, existe en Ciudad Juárez un drag local que se desarrolla con las posibilidades o con los elementos que ya existían aquí, pero también que encuentra en profunda comunicación con el fenómeno drag a nivel nacional e internacional y que es algo que pues no se había dado realmente antes y que ha sido posibilitado tanto por los medios de comunicación, pero también y de manera muy importante por las redes sociales. Entonces, bueno, para hablar también de una escena drag en Ciudad Juárez, pues primero que nada me gustaría decir que el drag en Juárez y en muchas partes es muy diverso, es decir, va a haber muchas perspectivas diferentes, muchas prácticas que entiendan el drag o su función o sus metas de manera muy distinta. Pero también, pues, destacar que se encuentra también en ascenso, o sea, y creo que es algo que sucede tanto en Ciudad Juárez como en Tijuana y en otras partes de México. Y bueno, en este sentido también de complejidad, am, digamos que identifico ciertos aspectos, por ejemplo, un aspecto que tiene que ver con factores económicos, por ejemplo, con cómo es el apoyo empresarial, sobre todo de los centros nocturnos al drag. Y creo que esto es importante sobre todo porque en los últimos años se ha construido un público que consume drag y que entonces ha generado que el drag sea una propuesta de lucro importante en la ciudad y que entonces permite que pues esta siga desarrollándose de manera positiva, pero también pues aquí surge la duda de pues en dónde se concentran estos beneficios económicos, porque pues en realidad el drag sigue siendo una alternativa laboral pues muy, muy complicada. Bueno, también en este sentido, como señalaba, el drag también toma mucho en consideración la influencia mediática, sobre todo, por ejemplo, como lo que tú señalabas, principalmente sería de RuPaul's Drag Race
o también de producciones como La Más Draga, que es un poco más independiente, pero que también ha tenido como un peso muy importante aquí en México. Y que lo interesante también es que, bueno, en términos de un contexto fronterizo como el juarense, se nota más la influencia del drag nacional que la influencia del drag estadounidense. Entonces, hay como esta paradoja en el sentido de que, pues realmente la frontera sigue volteando mucho hacia el centro o hacia lo mexicano, en lugar de siempre estar pensando en que a lo mejor está con un pie aquí y el otro allá. Y bueno, por último también creo que en este sentido de cómo se recuperan los valores, sobre todo desde los medios de comunicación, el drag en Juárez también se estructura mucho en base a las competencias drag. Entonces, si tenemos en la televisión, por ejemplo, RuPaul's Drag Race, donde diferentes drag queens compiten para ganar el premio mayor, lo mismo en La Más Draga, también en los bares se crea mucho esta dinámica en la que hay concursos de drag y que también ayudan a que pues el público que está a lo mejor más acostumbrado a consumir drag en la televisión también logre como adaptarse y entender mejor el drag pues ya digamos, de manera local. Y bueno, estos serían como algunos elementos así breves, pero pues de cómo empezar a ver el drag en cómo se desarrolla de manera local, pero también pues en una relación con fenómenos globales. Sí, no me imagino, digo, ahorita como al escucharte con todo esto, digo, me imagino que es un trabajo pues bastante intenso, ¿no? O sea, no solamente en la práctica, el trabajo de campo, sino toda la parte de teórica, digo, como que valdría la pena pues esperar algunos meses, digo, para ver tu tesis pues ya digitalizada y poderla consultar, pues que esto ahora sí que esté abierta para quien quiera leerla. Y pues Rodolfo, digo, el tiempo tristemente se nos está terminando, digo, ojalá y más adelante pues se pueda retomar una segunda conversación, ya con tu investigación más avanzada, pero quisiera como enlazarlo con esto, ¿no? Ahorita el COLEF tiene la convocatoria pues el 2022, ¿no? Para las nuevas generaciones, ¿no? De las maestrías, incluida culturales. Y pues no sé, o sea, digo, no sé si habrá como algún consejo, recomendación, palabra, o sea, algo que quizás que si te hubieran dicho a ti al iniciar pues esta maestría hubiera como cambiado en algo, o igual que ya con tu experiencia dijeras, no, sabes que a los nuevos yo les recomiendo que hagan esto. No sé, por ahí, Rodolfo, si habría algo. Pues sí, creo que es muy, muy buena pregunta. Bueno, en general a cualquier persona que busque entrar al colegio o esté considerando esto, pues si les gusta la investigación, pues adelante. A mí me ha dejado pues experiencias muy, muy, muy gratas. Y bueno, de recomendación, yo creo que la mejor recomendación que tendría es elegir un tema que les apasione. Creo que en ese sentido la investigación no tiene que ser aburrida para ser seria o para ser importante, sino que más bien pues cuando trabajamos en algo que incluso nos toca personalmente, podemos, creo yo, trabajarlo mejor porque pues siempre vamos a tener el interés en ello y porque también pues ahí podemos ver un poco la importancia que tiene el problema, porque si nos afecta a nosotros, probablemente a muchas otras personas también. Entonces esa sería mi única recomendación, como elegir un tema de investigación que realmente les apasione, porque pues desde luego van a tener que quedar como obsesionados con ese tema y hablar constantemente de él. Entonces esa sería mi única recomendación. Sí, no me imagino, digo, llevarlo por 2 años también ha de ser complicado, no había considerado eso, ¿eh? O sea, que pueden como, pues sí, un tema que les interesa demasiado por el tiempo. Pero bueno, Rodolfo, nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en Sonorizando. Digo, antes de despedirnos, no sé si habría algo que te gustaría agregar. Solamente pues agradecer muchísimo el espacio y también pues todo su trabajo con este trabajo pues de difusión. Eso sería todo y muchas gracias. Listo, pues, Rodolfo, muchísimas gracias. Y también, pues, muchas gracias
quienes nos escuchan. Y pues nada, así llegamos a un final más de este programa Sonorizando la Frontera, que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.